Muy buenas noches a todos, bienvenidos a esta 24ª entrega de Lágrimas en la lluvia, el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. Seguramente no exista entre todas las aspiraciones humanas otra más noble y primordial que el amor. Seguramente toda nuestra andadura terrenal puede resumirse en el deseo de amar y ser amados. Pero, ¿qué es exactamente el amor? Poetas, novelistas, antropólogos, filósofos han tratado con mayor o menor fortuna de dar respuesta a esta pregunta, que tal vez no sea sino el intento de explicar la razón del vivir, pues una vida sin amor es una vida sin sustancia y sin norte, condenada a la esterilidad y a la desesperación. Muchas son las expresiones del amor humano, de esa necesidad que las personas tenemos de estar ligadas entre sí, de vivir unas por otras y para otras, de encontrar esa comunión que restablece la armonía de lo creado. Pues en efecto nada hay en el mundo que exista de forma aislada o independiente. Y de entre todas esas expresiones, seguramente no haya ninguna que nos reconcilie tanto con nuestra naturaleza de criaturas como el amor entre un hombre y una mujer. Lope de Vega, en un soneto célebre, acertó a describir ese cataclismo interior que se produce en cada uno de nosotros cada vez que nos enamoramos. Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso, huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que el cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó lo sabe. Pero, ¿y después de ese cataclismo, qué ocurre? Porque la fuerza arrasadora de un estado afectivo como el que nos describe Lope en este soneto no garantiza, bien lo sabemos, su duración. La mayor parte de las almas humanas son cementerios donde yacen las cenizas de pasiones que parecían nacidas para la eternidad. Y es que el amor solo es grande y duradero en la medida en que lo nutren las decepciones y dolores sembrados sobre su camino. Desconocer lo que hay de positivo y fecundo en el dolor es la tara principal de esta época delicuescente que nos ha tocado vivir. Ese estado de excitación o embriaguez de los sentidos que describe Lope corre el riesgo de desvanecerse como una ilusión cuando choca con las rutinas de la vida. La intimidad cotidiana resta brillo a las cualidades del ser amado y al mismo tiempo hace resaltar sus imperfecciones y miserias. Entonces, el amor corre el riesgo de hundirse en la aridez y en la insatisfacción. Solo el amante que aprende el realismo del amor puede sobrevivir al desvanecimiento de esa ilusión primera. Solo aquel que sabe salir de sí mismo para entregarse al otro, para sentirse ligado al otro, vencido por el otro, invadido por su destino, puede hallar la verdadera alegría del amor. El amor que vive de codiciar siempre nos deja a la postre hambrientos. El único amor que nos deja saciados es el que vive para darse. Pero vivir para darse, sacrificarse por otra persona, amarla a pesar de sus defectos, incluso a causa de sus defectos, solo es posible cuando el amor humano se conjuga y amalgama con el amor eterno. La idolatría del ser amado acaba conduciendo tarde o temprano a la indiferencia, el hastío o la repulsión. La carne es triste, nos decían los clásicos. El auténtico amor acoge al ser amado no como un Dios, sino como un don de Dios. No lo confunde nunca con Dios, pero no lo separa nunca de Dios. Escribe Dante al referirse a Beatriz: ella miraba a lo alto y yo la miraba a ella. Y Víctor Hugo definía así la experiencia del amor:
sentir cómo el ser sagrado se estremece en el ser querido. Solo así los esposos pueden conservar eternamente alma de novios. Y es que para amar a un ser lleno de imperfecciones, como somos cada uno de nosotros, es preciso amarlo más allá de sus propias imperfecciones, amarlo como mensajero de una plenitud que lo sobrepasa. Sobre la naturaleza del amor, sobre su difícil cuidado y sobre los impedimentos y trabas con que se tropieza en esta época delicuescente, hablaremos hoy en compañía de Cristina López Risting, Pedro Juan Viladric, Blanca Castilla de Cortázar y Miguel Ayuso. Les prometo un coloquio formidable, pero antes, como siempre, María Cárcava les anticipa la película que lo ilustrará. Muy buenas noches, Juan Manuel, muy buenas noches a todos ustedes. Estamos a punto de ver Una habitación con vistas, película ganadora de 3 Oscars en 1985 que, basada en la novela homónima de Edward Morgan Foster, fue llevada magistralmente al cine bajo la batuta del prestigioso director James Ivory. A partir de entonces, Ivory no pararía de cosechar éxitos como Regreso a Hogwarts End, Maurice, Lo que queda del día, la no menos interesante Sobrevivir a Picasso o La copa dorada. El guión fue obra de la escritora de origen germano Ruth Prout, que volvería a repetir con Ivory en las ya mencionadas Regreso a Hogwarts End, Lo que queda del día y La copa dorada. Ivory contó también, tanto en el film que les proponemos esta noche como en los títulos citados, con su compositor de confianza, el americano Richard Robbins, también con su director de fotografía habitual, Tony Pierce Roberts. Reparto digno de mención el de Una habitación con vistas, con rostros de sobra conocidos y reconocidos dentro del panorama cinematográfico internacional, como el de Helena Bonham Carter, aquí jovencísima, interpretando a Lucy Honeychurch, su primer papel, por cierto, para la gran pantalla. A Bonham Carter la respaldan con su veteranía una pléyade de magníficos actores británicos como Maggie Smith, la estricta profesora Minerva McGonagall de Harry Potter, Delhom Elliot, y la oscarizada Judi Dench, especializada, como bien saben, en películas de época. Por el corazón de Bonham Carter pugnarán el rubísimo Julian Sands en el papel del bohemio George Emerson y un excéntrico Daniel Day-Lewis, ganador de 2 Oscars, como Cecil Weiss, el prometido de Lucy. Curiosísimo, por cierto, resulta ver a un relamidísimo Daniel Day-Lewis acostumbrados, como nos tiene, a interpretaciones bien distintas, como las de La insoportable levedad del ser, El último mohicano, La edad de la inocencia, En el nombre del padre, Gangs of New York o The Boxer. Acompáñenos en este viaje que hoy les proponemos hacia el descubrimiento del amor. Y qué mejor lugar para que el amor florezca que la Toscana italiana, donde arte y naturaleza logran una simbiosis raras veces alcanzada. En Florencia, sobre escenarios tan privilegiados como la iglesia de la Santa Croce, la plaza de la Signoría o los puentes sobre el río Arno, asistiremos a los primeros balbuceos de un amor que después hallará su confirmación en la campiña inglesa. Una habitación con vistas está basada, como María Cárcava señalaba, en la novela homónima de E.M. Forster, autor de otras obras que también han sido adaptadas al cine con éxito, como Pasaje a la India o Hogwarts End. Forster es un escritor superdotado para captar las hipocresías latentes en la sociedad eduardiana de principios del siglo XX, donde el clasismo y el arribismo social causaban estragos. La mirada de Forster es siempre irónica, atenta a ridiculizar las gazmoñerías puritanas de sus compatriotas, y sabe, como su maestro Henry James, explorar la psicología contradictoria de sus personajes, que se nos muestra al hilo de un viaje que los confronta con formas de vida más auténticas que la suya propia. En Una habitación con vistas, Forster emplea un tono ligero y optimista, como de comedia de costumbres, que le permite desarrollar su temperamento satírico a través de una particular técnica de contrastes que a algunos parecerá un tanto maniquea. Personajes creativos, vitalistas, dinámicos, por un lado, frente a otros conservadores, reservones y aburridísimos. Personajes que sobrellevan una existencia angosta, como recluidos en la habitación cerrada de los prejuicios y las convenciones sociales, frente a personajes luminosos y cálidos, como Una habitación con vistas en el corazón de Florencia. De la mano de todos ellos, les invitamos a iniciar este paseo
por los amenos parajes del amor. Que ustedes lo disfruten. En esa habitación con vistas abierta a la belleza inagotable de Florencia, los protagonistas de la película podrán saborear al fin las delicias del amor. Nuestro programa intenta ser también una habitación con vistas en la que irrumpa el viento fresco que le aportan nuestros espectadores. Por eso hemos dispuesto una dirección de correo electrónico a la que pueden hacernos llegar sus propuestas y sugerencias. ¿Hemos recibido muchos correos esta semana, Cárcava? Pues cada semana, Juan Manuel, la verdad es que cada día más. Cada día son más los correos los que nos llegan, como el de Alejandro Valle, que sugiere que hablemos de qué es izquierda y qué derecha, iluminados por el film Historia de dos ciudades de Jack Conway. Desde Morón de la Frontera, José Manuel Márquez, uno de nuestros seguidores más fieles y siempre repleto de propuestas, pide que utilicemos el delator de John Ford para ilustrar el tema de la condición humana, el valor de la piedad, el arrepentimiento y el perdón. También desea que proyectemos El gato pardo de Luchino Visconti, y el tema sobre el que giraría el coloquio nos propone José Manuel que sea la unificación de Italia, fin de la revolución burguesa o comienzos de la fascista. Desde Valencia, a Manuel Fernández le gustaría que emitiésemos La fortaleza escondida de Akira Kurosawa para hablar de estoicismo, disciplina, sentido del deber y sacrificio por nuestros semejantes frente a la ambición por el dinero y el bienestar inmediato. Jaume Ors, un catalán afincado en Madrid y asiduo lector de tus artículos de ABC, Juan Manuel desea que dediquemos una edición de Nuestras lágrimas a la corrupción policial, ilustrando el posterior coloquio con la película de José Luis García, El crack. María Luisa Hipólito nos pregunta si podríamos anticipar el contenido de nuestros programas cada viernes por la tarde. A lo que le respondemos que de momento los contenidos de cada programa quedan anticipados en el apartado que la web de Intereconomía dedica a nuestro programa desde primera hora de la mañana. Saludo desde aquí a nuestro querido Ángel Fabregat, a Loli Prieto y Alejandro Valle Carrillo. Ustedes ya saben que pueden participar desde casa ayudándonos a mejorar Lágrimas en la lluvia. Solo tienen que enviarnos sus opiniones y sugerencias a la siguiente dirección de correo electrónico: lágrimas@intereconomia.tv. Repetimos, lágrimas@intereconomia.tv. Ya quisiéramos nosotros, querida Cárcava, anticipar los temas que vamos a tratar con una semana, con 2 o con 27, porque eso es lo que nos gustaría. Pero la televisión, queridos amigos de Lágrimas en la lluvia, es un desastre absoluto, Uno viene pensando que puede preparar tranquilamente las cosas, irlas elaborando durante semanas, durante meses, pero no, porque las películas te las dan 2 días antes y tienes que preparar el programa sobre la marcha. De manera que ya ni siquiera, siempre que podamos lo haremos, pero habrá días como hoy que ni siquiera al final del programa les podremos anticipar el asunto del siguiente. Lo cual tiene el inconveniente de que ustedes se van in albis, sin saber de lo que trataremos la semana siguiente, pero también esto les acicateará y les estimulará a ver nuestro siguiente programa. Hoy, como les decíamos al principio, hemos hecho un programa sobre el amor, tema que es evidentemente propenso a todo tipo de cursilerías y mamarrachadas. Pero como ustedes bien saben, aquí en Lágrimas en la lluvia siempre se abordan los temas de forma perspicaz y luminosa. Y precisamente para hablar de forma perspicaz y luminosa sobre el amor, tenemos hoy un cuarteto de excepción. A algunos de los invitados los conocen ya ustedes bien, a otros los van a descubrir hoy por primera vez. Conocen sin duda alguna a Pedro Juan Viladric, en la actualidad vicepresidente del Grupo Intereconomía, ha sido catedrático en las universidades Complutense de Madrid, Oviedo y Navarra. Durante más de 20 años ha ejercido como abogado especializado en Derecho Matrimonial y de Familia. Autor de obras como Agonía del matrimonio legal o El amor conyugal entre la vida y la muerte, su monografía sobre el consentimiento matrimonial y las causas de nulidad se considera un clásico en la materia. En estos momentos, y desde hace años ya, se halla trabajando en un voluminoso tratado sobre el amor que algún día quisiéramos
ver editado. Yo también. Pedro Juan, tienes que pegarles último acelerón. Me han dicho que llevas ya escritas más de 700 páginas. Sí, las tienen mis alumnos de máster a su disposición, pero es un auténtico parto, porque el tema siempre te desborda, absolutamente te desborda. En este caso diría yo un parto de quintillizos. Un parto de quintillizos. Claro. Está también con nosotros Cristina López Schlistin, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Se inició en el periodismo, en el diario ABC, donde llegaría a trabajar como reportera en el extranjero. Posteriormente ha colaborado en El Mundo y en la actualidad en La Razón. Dirige en la COPE el programa 2 días contigo y es asidua colaboradora en diversos programas televisivos, algunos de esta casa. Entre sus obras destacaremos Yo viví en un harén, Hablando de sexo con Cristina o Políticamente incorrecta. Muy buenas noches, Cristina. Es un placer tenerte aquí. A Cristina y a mí nos une una larguísima amistad de la época heroica de ABC y amistad que hemos cultivado y alimentado profusamente. Así se ven nuestros cuerpos serranos. Claro, profusamente alimentados. Está también con nosotros un habitual, en fin, el habitual por excelencia de este programa. Ya saben ustedes bien que me refiero a Miguel Ayuso, miembro del Cuerpo Jurídico Militar. Ha sido, además, letrado del Tribunal Supremo. En la actualidad es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Director de la revista Verbo, de formación cívica y acción cultural según el derecho natural y cristiano, es presidente de la Unión Internacional de Juristas Católicos. Autor de unos 20 libros, entre ellos destacaremos los más recientes: La Constitución Cristiana de los Estados y Estado, Ley y Conciencia. Muy buenas noches, Miguel. Buenas noches, Juan Manuel. Siempre es un placer tenerte entre nosotros y esta semana muy especialmente porque sé que has hecho un gran esfuerzo, recién aterrizado en el aeropuerto de Barajas, para estar con nosotros. Para mí merecerá la pena siempre, lo que no sé es para los demás y para los espectadores. Seguro que sí, seguro que sí. Eres muy solicitadísimo, entre los espectadores de Lágrimas en la Lluvia. Y ya por último, para cerrar este cuarteto tan extraordinario, nos visita por primera vez Blanca Castilla de Cortázar, doctora en Filosofía y en Teología. Ha sido profesora de Antropología y Ética en diversas instituciones universitarias, entre ellas el Pontificio Instituto Juan Pablo II y en la actualidad la Universidad Internacional de La Rioja. Miembro de número de la Real Academia de Doctores de España, es autora de obras como Noción de persona en Xavier Zubiri, Una aproximación al género, Las coordenadas de la estructuración del yo, Compromiso y fidelidad en Gabriel Marcel, Persona femenina, persona masculina o Fue creado el varón antes que la mujer. Muy buenas noches, querida Blanca. Es un placer que estés hoy aquí con nosotros. Y bien, yo creo que, puesto que es el tema que nos ocupa, un tema tan difuso y tan inabarcable, quizás estaría bien que empezásemos haciendo algún comentario sobre la película que acabamos de ver, ¿no? Es una película que nos ofrece una particular mirada sobre el amor y más concretamente sobre las etapas iniciales del amor. Es muy interesante porque E.M. Forster, el autor de la novela en la que se basa esta película, en una edición posterior de la misma, probó a escribir un epílogo en donde se narraba lo que había sido la vida de los dos personajes protagonistas a lo largo de los años, ¿no? Y en ese epílogo, naturalmente, pues ya surgen las decepciones, los problemas que son pues inevitables en toda relación amorosa. Cristina, ¿a ti qué te ha parecido la película? A mí no me ha gustado. ¿A ti no te ha para gustado? Iniciar el coloquio. No, bueno, no te preocupes porque esto es habitual en este programa. Ah, bueno, me tranquiliza, porque no tengo ánimo de siempre ser políticamente incorrecta, pero a mí la película no me ha gustado. Es verdad que es muy bella desde el punto de vista estético. De hecho, muchas escenas retrotraen a los pintores impresionistas o a los paisajistas franceses del siglo XVIII o los británicos. Desde luego reconstruye muy bien este periodo, pues yo diría será a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, de la sociedad británica, cuando se producen estos fenómenos de los viajes británicos también a España, a Italia en este caso, a Venecia, a Florencia, haciendo esos circuitos habituales.
personajes y en ese sentido es muy bonita de ver. También es una comedia de situación que tampoco aburre, pero lo cierto es que a mí me parece enormemente superficial, por lo menos para el planteamiento que hoy nos reúne aquí. Me parece una historia de una pasión totalmente instintiva. Y no le encuentro ninguna sustancia ni a los protagonistas ni a la historia amorosa. Me parece la narración de un instinto, el que experimenta esta muchacha por este joven, y les auguro hartas dificultades en su matrimonio, porque un sujeto que da alaridos en mitad del campo, que se abraza a la primera que pasa con absoluta pasión, pues probablemente lo hará después con el servicio, con otras chicas que conozca. O sea, le auguro a ellos... Con todo bicho viviente. Sí, podemos hablar más tarde de ello, pero a mí no me ha gustado. Pedro Juan, ¿compartes esta mirada un tanto...? Puedo entender por qué Cristina, con fundamento, dice esto, pero también se puede entender otro punto de vista, que es el que pondré yo ahora. A mí me parece que la película no debe olvidar nunca el título, es decir, el mismo título que la novela de Forster, Una habitación con vistas, porque es una película simbólica, absolutamente simbólica, en el sentido de que a mí me parece que plantea una historia de un encuentro amoroso, de cómo dos se encuentran y se enamoran, esa es toda la historia de la película, pero entre muchos enemigos. Esos enemigos son enemigos de cualquiera de nuestros amores. Lo que pasa es que ahí, muy exquisita e inteligentemente, se concretan en dos grandes enemigos. Uno, las habitaciones cerradas en vez de sin vistas. Es decir, todo ese conjunto de personajes para los cuales la época victoriana es excelente, y en ese sentido es simbólica, no superficial, en los que el qué dirán, el responder a las pautas de comportamiento habituales, aceptadas, lo que hoy llamamos políticamente correcto, que es muy distinto A lo que era entonces. A lo que era entonces, pero igual de esclavizante y de alienante hoy, lo políticamente correcto. Bien, y ahí tienes la habitación cerrada, interior, que es cada uno de nosotros, absolutamente a cal y canto, obstruidos a lo que es la vida, lo que es la apertura a los otros, lo que es la intimidad, lo que es la desnudez incondicional, lo que es la espontaneidad, o bien la habitación abierta. ¿Y abierta qué? Abierta a la belleza de Florencia. Es decir, Florencia ahí actúa como un simbolismo de lo que es abrirse a la vida, a la belleza, al amor, a la primavera, todas esas escenas de él cantando los valores en los que cree su vida, un almendro en flor. Esa es una de las primeras contraposiciones, una sociedad cerrada, una habitación sin vistas, o aquellas personas que viven abiertas a la vida, abiertas al amor, que están dispuestas a darse y a abrirse, y dentro de esa apertura a dejar entrar a los otros, no tal como nos interesa que sean, sino tal cual son en su desnudez, y ahí está el tema del encuentro de intimidad. Y el segundo gran enemigo, y con eso te termino, es utilidades o desnudeces. Intimidad incondicional y desnuda, así soy yo y así me doy, al margen de que por fuera sea fontanero, o taxista, o ingeniero, o primer ministro, o bien la relación vista como la magnífica pianista, que al mismo tiempo es de magnífica familia, que me es la esposa que me falta y por lo tanto un objeto de propiedad dentro de un marco en el que los otros son utilidades, en un cuadro en donde todos se utilizan a todos, porque todos están perdidos de sí mismos y entregados a un marco social alineante. Esos son los dos grandes enemigos que veo en la película. La habitación cerrada o abierta, que somos cada uno de nosotros, el apropiarse de los demás bajo excusa de matrimonio y de amor, o todo lo contrario, de lo que es la apropiación. La desnudez incondicional, aquí estoy yo entregado, sin otra cosa que darte que yo mismo. Aunque ofrecéis miradas distintas, de alguna manera ambos habéis aludido a cómo se contraponen una serie de personajes. A Cristina le ha parecido que es una contraposición esquemática, simplista, ¿no? Tú le has sacado esa visión alegórica que indudablemente Foster pretendía introducir en su obra. Hombre, Foster, a quien yo he leído bastante, la verdad, en mi juventud, y lo leí, yo a Foster llegué a través de Henry James. Foster de alguna manera es un discípulo de Henry James. Pasa que le falta la finura casi maniática y enloquecedora de Henry James, que es capaz de retratar personajes de gran ambigüedad, personajes con sombras y luces, personajes llenos de
bueno, pues de cimas y de honduras, personajes en definitiva muy caleidoscópicos. Foster, en cambio, no tenía esta capacidad, es decir, a él también le gustaba hacer psicología, pero sus personajes son más elementales. Y yo creo que en esta película, en algunos momentos, esa elementalidad o esquematismo de los personajes, que además él utiliza, evidentemente, para defender determinadas posturas, él era un gran crítico de la mojigatería de la sociedad eduardiana, pues naturalmente lo llevan a la caricatura. Yo creo que algunos de los personajes de la película son caricaturescos, no precisamente aquellos que él pretende caricaturizar más, como el pobre prometido de la protagonista, encarnado de forma grotesca por Daniel Day-Lewis, sino, yo me atrevería a decir, aquellos personajes que trata de enaltecer, como el subnormal tarambana del protagonista encarnado por Julian Sands. No sé si pensáis... Más conmigo. Sí, coincido más bien contigo. Sí. Blanca, ¿qué opinas de la película? Pues mira, yo la había visto ya anteriormente y tampoco me había gustado. O sea, no dije, bueno, porque me pareció blando el final, quizá porque hay poco diálogo, pero la he vuelto a ver y a mí me parece que en el fondo tiene una cosa muy positiva, que es la capacidad que tiene el cine de acercarte a la vida, a una experiencia vital y a la experiencia humana elemental, porque ¿quién no se ha enamorado? Vamos, que es algo que le puede pasar a cualquiera, vamos, pues enamorarse pasa, es una cosa que te pasa. Luego ya veremos cómo se desarrolla, pero el enamoramiento no se puede organizar y predecir. O sea, el flechazo existe, ¿no? Y ahí se ve que el chico es un chico introvertido, que su padre está preocupado, y le dice a la chica, no te pido que te enamores de él, pero por favor, ayúdala a saber. Y él, cuando la niña se le cae desmayada en los brazos, pues es que experimenta o sea, como si el tiempo separara una conexión con la eternidad, que es lo que le viene a decir a él. Hoy nos ha pasado una cosa, a ti también. Dice que esto... O sea, el amor, que es una de las experiencias más bonitas que hay en esta, es una promesa de eternidad, de algo que dura siempre, y a mí me recordaba pues, a las descripciones que hacen los pensadores personalistas. Por ejemplo, cuando yo le he leído a Gabriel Marcel y explica cómo uno puede estar rodeado de mucha gente y estar solo. Y de repente, ¡plop!, conectas con alguien. Y de repente se te abre un mundo, porque una persona que entra dentro de ti alguna vez ya permanece siempre. Entonces, pensaba yo, al volver a ver esta película, que al tocar una experiencia humana que es elemental y que es universal, es el modo que nosotros podemos pensar y que posibilita este fenómeno que vemos de la globalización. Porque resulta que es que enamorarse da lo mismo que sea en China, en Japón, en Italia, en Londres, aunque es verdad que en Florencia y en la Toscana hay algo peculiar, ¿no? También se dice ahí, ¿no? Es decir, nadie viene a Italia y no se enamora, ¿eh? Parece que Italia habla más del amor. Y luego creo que da pie para explicar cosas, ¿eh? Por ejemplo, lo que es el noviazgo, que requiere un tiempo. Que hay que conocerse, que hay que hablar mucho antes, cosa que esto creo que enlazará si luego tratamos de los problemas que ahora mismo tiene el matrimonio. Es decir, yo veo que, bueno, por lo que yo conozco, no he tenido un gabinete de matrimonial como Pedro Juan Viladrich, pero en fin, conozco gente, ¿no? Y creo que todas las parejas tienen muchos problemas. Es más, pienso que son como dos piedras que tienen que chocar una con la otra y que es tu destino para pulirte. Y al final, los que han sabido ser fieles terminan completamente compenetrados y habiendo sido uno la lima de los defectos del otro. O sea, el amor es un viaje en la vida, pero para eso hace falta fundamentarlo bien.
Hace falta establecer unas condiciones. Y ahí la película sí que da lugar a que, en fin, que el primer prometido ella piensa que a ella le va por un lado la cabeza y por otra parte el corazón. Ya no quiere reconocer que se ha enamorado del otro y, sin embargo, cada vez que una cosa le decepciona de su prometido, siempre se acuerda del otro, porque, en fin, es otra cosa distinta. Parece una persona muy superficial el protagonista, parece que canta, pero eso es simbólico, efectivamente es simbólico. Él está, de ser una persona introvertida, de repente ha descubierto la eternidad, la belleza, es la transformación del enamoramiento que te hace ver la vida diferente. Miguel, a ver, ¿tú qué opinas de los protagonistas de esta película? Que seguramente que alguno lo tendrás enfilado. No, tú sabes que yo vengo siempre en son de paz. Siempre. Sí, ya. Siempre. Y yo coincido en alto grado con todo lo que se ha dicho. Pero me gustaría presentarlo a mi modo, claro está, que es lo que he de hacer, ¿no? Entonces yo lo que diría es que es una película excelente desde el punto de vista formal. Estético. Está bien hecha. Los actores, aunque sean personajes inconsistentes, son creíbles. Sí. Yo, cuando veo este tipo de películas, me da envidia de que la mayor parte de las películas que se ven del cine español, por ejemplo, pues no sean así. Los personajes son forzados, pero son forzados porque no lo hacen bien, porque no están rematadas, no están acabadas. Esta es una película acabada, impecable, la música estudiada, perfectamente estudiada, entra en cada momento. Hay veces que me parece que, no sé si es demasiado toscana o de aires napolitanos, ciertas de las cosas que entran, pero las arias de Puccini, digamos, está perfectamente hecha. Ahora bien, si nosotros dejamos el tema del envoltorio y vamos a la sustancia, creo que todo lo que se ha dicho es verdad. Lo que pasa es que creo que debe ser leído, así lo hago yo por lo menos, desde una clave que creo que es teórica además, que es la del romanticismo. Yo creo que lo que está presente aquí es el romanticismo, que no es solamente una estética, sino que es una ideología, y que es una ideología perniciosa. Uy, estoy totalmente de acuerdo. Cuando Menéndez Pelayo decía en sus heterodoxos que el verdadero siglo amotinado contra Dios había sido el siglo XVIII, pues no. El siglo XVIII fue un siglo amotinado contra Dios, pero el romanticismo lo que hizo fue perfeccionar, depurar y exacerbar toda la ideología anticristiana de la Ilustración. Y aquí el romanticismo está haciéndola emotiva. Está en todo. Yo había apuntado algunas de las frases, a ver si me acuerdo. En todos los personajes, desde el inicio, el padre del novio final, el señor Emerson, comienza diciendo algo rusoniano. Toda educación es inútil. El mal de la educación, la espontaneidad, el espontaneísmo, las pulsiones. Es romántico el novio final, sí, el botarate, es romántico cuando grita belleza, amor, en todo momento, lo es. Pero no es menos romántico el lechuguino. Sí. No es menos romántico, porque tiene frases que son explícitamente románticas. Dice, las clases deben mezclarse, porque estamos en una democracia. Las clases deben mezclarse. Y sostiene más cosas que son profundamente románticas. Lo que pasa es que el romanticismo tiene escuelas. No hay un único romanticismo. Y es romántica la señorita del apellido grotesco, porque lo de Honeychurch, pues no. Bueno, lo que pasa es que cada vez más. La Iglesia de Inglaterra, dejemos el asunto de la traducción de Honeychurch. Iglesia melosa. Bien. O meliflua. Bien. No está tan mal el apellido, pues, querido Miguel. No, pero digo que ese apellido daría mucho para es revelador y que daría para mucho, pero eso me lo dejo para pero turno. una palabra de intimidad cariñosa entre amantes es honey. Sí. En inglés, es llamarse miel. Sí. Bueno, pero si le añades Honeychurch, ya es un poco dramática la cosa, ¿eh? La cosa es Yo estoy totalmente con Miguel, a mí me parece... Termino. Simplemente, ella también dice que quiere ser ella misma. Es decir, la autenticidad. Esto es toda la ideología del romanticismo perversa, está a lo largo de toda la película.
Luego hay un par de cositas más, pero como... Sí, pero habrá tiempo. A ver, que Cristina quería Yo complementarte. desde luego estoy completamente de acuerdo. Yo creo que una de las... He reflexionado muchísimo sobre las rupturas matrimoniales y las separaciones y los problemas conyugales, y la verdad es que me parece que aunque ha sido siempre una relación muy difícil, la relación conyugal entre el hombre y la mujer, porque luego hablaremos probablemente, tiene que ver con la virtud y tiene que ver con la continencia personal y tiene que ver con una educación, todo lo contrario de lo que plantea la película. Lo cierto es que es un momento de eclosión en ese sentido, y probablemente nuestros compañeros bastante más versados, Blanca y Pedro, pues se han dado cuenta, ¿no?, que socialmente esto es un desastre. Y yo creo que tiene que ver con el romanticismo muy directamente, y sobre todo con la eclosión del pensamiento romántico a partir de los años 60 en Europa. De tal manera que frases como "el amor todo lo puede", que es una soberana tontería, o "el amor está por encima de todo", otra soberana tontería, se han impuesto socialmente. Y el instinto, que no es otra cosa lo que une a estas dos personas en esta película, parece unirles después en matrimonio. Y yo insisto, hubiese sido interesante ver ese epílogo que cuentas tú de Foster, pues viendo qué hace la chica cuando el chico pues se ha liado con una amiga que ha conocido y le ha explicado su concepto de la libertad, o cuando, o sea, quiero decir, realmente es una idealización de la relación entre las personas que no tiene en cuenta elementos que además son censurados directamente en la película, efectivamente, como la virtud, como la educación, como la tradición, como los aspectos comunes entre las cosas. Y esto es un problema hoy en día tremendo en nuestra sociedad, ¿eh? Hombre, yo creo que esta película, la visión que tiene, claro, naturalmente es la exaltación de lo instintivo, pero también es muy el mal de nuestra época, intentar presentar lo instintivo como algo espiritual, que Sí. Este es el fenómeno de camuflaje con que hoy en día se ha hecho la exaltación, digamos, bueno, la sexolatría que hoy tenemos, ¿no? Pues siempre se viste o se traviste de espiritualidad, o de una espiritualidad morbosa, voluptuosa, pero espiritualidad. Y de alguna manera esta película participa de esa visión. No me atrevería yo a decir que el instinto o la energía vital no sea un ingrediente fundamental en el amor. Ah, por supuesto. Lo que pasa es que naturalmente tiene que estar un poco levantada en andas por el espíritu, ¿no? Cosa que creo que en esta película efectivamente no hay demasiado. En esto participo. Lo más de esa alto se visión sostiene sobre lo más exaltadora. bajo, dice lo más alto se sostiene sobre lo más bajo, dice la imitación de Cristo, aunque no soy partidario de la devoción moderna. Sí, sí, pero esa frase es... Pero Juan quería... Juan, sí, perdón. Yo creo que una película nunca es un tratado, si es que cabe hacer un tratado exhaustivo sobre el amor, en donde está todo tratado en su orden. Una película es simplemente un detonante. Es una ocasión más o menos acertada de que algunas cuestiones interesantes que tiene la realidad del amor sean suscitadas a través del género más eficaz para transmitirnos y comunicarnos lo que es el amor, que es el género narrativo, el cuento, la historia que no solamente nos la cuentan al oído, sino que incluso la vemos. Es la historia de Lucy y George. Y no hay que pedirle a la película, desde el punto de vista de un tratamiento de los aspectos que tiene el amor, bastante hace. Y en este sentido me parece una película exquisita desde el punto de vista cinematográfico, con una ambientación en la que uno queda sumergido como verosímil. Sí, sí. Es decir, uno parece que esté efectivamente a finales del 19, principios del 20, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, yo sí tengo una cierta discrepancia, o no sé, vosotros veréis si es discrepancia, porque a veces es simplemente el complementar matices de lo que vamos diciendo, ¿no? Sobre lo que habéis dicho, en el sentido de tenerle una inquina tan rotunda o al romanticismo como planteamiento ideológico, o bien a esa visión del enamoramiento tan irreal en cuya virtud dos pazguatos no se dan cuenta que se van a estrellar y nos cantan una especie de grandezas cuando desde una perspectiva más realista uno dice están en la luna. Bien, yo sí sobre estas dos cosas tengo algo que decir. Me parece que la película aprovecha la sociedad eduardiana o victoriana, donde la queramos situar, en definitiva, una sociedad eduardiana, más bien, con una arrogancia y un complejo de ser la civilización en aquel momento en el mundo. Acordaos de cuando pasean por las calles y los callejones de Italia, en esa contradicción de estar apasionados y atraídos por ese modo de vivir
tan aparentemente elemental, tan vivo, tan pasional de los italianos y ese desprecio absoluto de acerca del olor de las ciudades, etc. Es muy británico. O sea, bien, ese ser atraído por lo que aparentemente despreciaban pero no tenían. No me quiero perder en la idea. La idea es la siguiente. Hay un momento que es muy claro entre el siglo XVII y XVIII y sobre todo XIX, piensa por ejemplo en la Casa de las Muñecas de Ibsen, o en las grandes novelas costumbristas, las españolas, las francesas o las inglesas de esa época, o las rusas, en las que la visión ortodoxa, incluso inspirada en la moral religiosa y la visión de la sociedad oficial en cada uno de estos países está ahogando realidades verdaderas del amor. Y eso hay que romperlo de alguna manera. Me refiero a que tú no te puedes enamorar, es decir, ojo, no te puedes encontrar con que el velo íntimo de otra persona se te ha rasgado y se te hace evidente, y al mismo tiempo te rompe el tuyo, te rompe todos los esquemas y te deja en pelota brava delante de ella o de él, y con ganas de que esos dos modos desnudos de la intimidad se correspondan. ¿Sientes lo mismo que yo, María? De que eso se produzca y de poder decir dos que se han descubierto en esa desnudez, y ahora, ¿qué hacemos con lo nuestro? Un nuestro que ha aparecido en medio de los tiempos y los lugares comunes, siendo algo brutalmente inédito, algo nuestro, algo rotundo, que irradia, que ilumina todo, etc. Esta experiencia no se puede producir con un discurso racional, es decir, vamos a ver, tengo 33 años, soy ingeniero, tengo el título de máster del MBA, ya es hora de que me case y por lo tanto esta tarde, que es viernes y son las 5, me voy a salir a enamorar. Así no se producen las cosas. Pero José Pedro, pero eso ¿sabes es una por qué? Espera un momento. A ver, Espera un momento. Ni tampoco se tenemos que ir producen acabando. porque te siente tu madre a la que adoras, o tu amigo íntimo y te dice, bueno, vamos a ver, a ti lo que te conviene es Maruja. Te conviene porque es ordenada y tú eres un desordenado. Te conviene porque además es pianista y tú no has tenido el menor sentido musical en la vida, pero te alegrará las tardes. Además le encantan los niños. Es decir, el razonamiento de conveniencia, de utilidad, como el razonamiento ideológico, razón y lo que engendra la razón no son el fenómeno misterioso que engendra entre un hombre y una mujer esa vinculación, ese entrelazamiento íntimo y profundo que llamamos amor. Y ahí me callo. Pero, Tenemos, ¿sabes? a ver, Cristina, tenemos que ir terminando. Miguel, Y la película vamos a viene ver. a decir eso. Intervenciones breves, Viene a os decir pido, eso. por favor. Tenemos Sí, que terminar pero este bloque. yo Miguel, estoy- Cristina, No, Miguel. perdón. No, Miguel, no, a Cristina la estaba reconviniendo. Sí, yo no Por estoy de obedecerme. acuerdo ahora, Miguel. ya sí que no estoy de acuerdo con Pedro Juan. Otra cosa Porque- es A ver, cómo eso no, que Miguel. surge se conserva, se hace crecer y se evita Sí, que se sobre muera. todo eso hablaremos. Sí, pero de eso hablaremos luego. Porque Miguel. lo que yo sí que veo aquí es una presentación, pues, un poco interesada. Es decir, caricaturizamos lo que se ha podido llamar el matrimonio de razón o de tradición o de conveniencias, con términos diferentes, que cada uno incluye su matiz. Y, claro, efectivamente una simplificación o una reducción al absurdo de ese tipo de circunstancias suena hueco, suena falso. Claro, ¿cómo no voy a estar de acuerdo contigo? Pero es que ¿Cómo en has hecho realidad... tú con el romanticismo? No. Sí. No. Lo que he hecho con el romanticismo es O tú con el realismo. ir al elemento central, nuclear, de lo que es esa corriente subterránea, destructora, de demolición del orden cristiano, que es el romanticismo. Ahí está, Sí. ahí está. Pero La eso, simplificación. digamos, no es Es una que no es caricatura, así. es una reducción no caricaturesca. En cambio, esta presentación del matrimonio de conveniencia sí lo es, sobre todo porque sigue a una presentación previa en la que parece que la sociedad haya asfixiado ese encuentro. El encuentro se produce, el encuentro no se puede asfixiar. Por tanto, el problema es otro, es que debe dejarse ese encuentro que necesariamente se produce en todas las circunstancias y que no puede dejar de producirse. Debe ser incentivado de una manera pasional brutal, o por el contrario debe ser protegido, preservado, custodiado, mediado por otra serie de relaciones, que es lo que el orden tradicional ha hecho de algún modo. No. Ahí dejamos con esa pregunta que lanza Miguel Ayuso para seguir hablando en un minuto después de la publicidad.
Muy buenas noches otra vez a todos nuestros espectadores de Lágrimas en la Lluvia. Como ven, la andanada que lanzaba Miguel Ayuso al romanticismo subyacente en esta película ha provocado de inmediato un, no diré acalorado, sino cálido debate. Blanca, ¿querías hacer alguna aportación? Pues yo quería romper una lanza a favor del romanticismo. Desde el punto de vista antropológico, voy a abordarlo desde un punto de vista más científico, el conocimiento humano ha sido parcial y absolutizando la parcialidad que descubría. Los clásicos griegos descubrieron la inteligencia y para ellos esto era la ignorancia, de tal manera que si una persona hacía algo mal era porque no lo sabía. Entonces, de ahí era muy fácil que surgiera un intelectualismo y que luego ha derivado en todo el racionalismo. En la Edad Media ya se habló más del libre arbitrio, pero los modernos descubrieron descubrieron el poder de la libertad. La libertad es mucho más que el apellido de unos determinados actos. Y ahí se levantó, la inteligencia se despreció, se dijo que la mente humana se relativizó la capacidad de conocer la verdad y ahí toda la voluntad de poder. Claro, cuando la razón convertida en racionalismo decepciona, la voluntad convertida en voluntad de poder decepciona, pues surge el romanticismo. Pero yo no lo veo tampoco como una gran ideología me parece que hay otras casi peores. Pero lo malo es que tenemos intelectualismo, voluntarismo y sentimentalismo. Creo que estamos en una etapa, en un momento histórico en el que hay, luego ya lo veremos, muchos problemas necesarios para integrar. Ahora mismo ya desde la psicología y desde los exámenes de coeficiente intelectual se dice, bueno, es que la inteligencia tiene que ser emocional, tiene que ser afectiva, porque sin las pasiones no tenemos energía para vivir. O sea, ser apasionado como estos dos chiquitos de la película no es malo. El problema, si me permites, Cristina, Blanca, es que el discurso que ha planteado antes Pedro, relativo a la necesidad de este tipo de planteamientos para, digamos, romper las correas a las que una sociedad se tenía atada con los convencionalismos, hubiese sido útil si la película la hubiesen visto las personas de principios del siglo XX. ¿Me entiendes? O sea, yo entiendo tu planteamiento para los tiempos de mi abuela o mi bisabuela. No había cine. Exacto, que no pero había había cine. novelas. Había novelas, exacto. Había novelas. Pero lo que te quiero decir es que hoy en día la propuesta de la película no solamente está incorporada socialmente, por ejemplo, sino que además constituye la ley social. De tal manera que al menos yo tengo 45 años, o sea, no estoy, digamos, en la media nacional. Y yo lo que creo es que el problema de nuestras generaciones es precisamente la reducción del amor a lo puramente pasional. De tal manera que la pregunta entre estos dos no solamente es ¿nos gustamos y nos atraemos sexualmente? Ni siquiera coinciden, por ejemplo, en un planteamiento sobre un ideal. O sea, desconocemos cuál sea el ideal de estas personas con relación a ninguna cosa. De tal modo que cuando los matrimonios se rompen y las relaciones se rompen, la gente luego te dice cosas muy concretas. Te dice, por ejemplo, yo lo oigo en la radio, no, pues es que mi marido, bueno, por supuesto mi marido me pega, pero también mi marido no tolera que yo desarrolle una carrera laboral. Mi mujer se ha desaliñado por completo físicamente. Mi esposo, o sea, quiero decir, son razones muy concretas y relativas muchas veces al mundo de los ideales que no se comparten las que destruyen las relaciones. Luego, la pregunta hoy en día no es si el instinto es o no preciso, creo que es una cosa aceptada universalmente, sino si constituye o no la regla y si podemos incorporar otras normas para que los noviazgos no deriven necesariamente en matrimonios que vayan al divorcio. Es que Tenemos que ir acabando esta primera ronda. Pedro Juan y Miguel, y luego daremos paso a María. Es Pedro que Juan. lo que se acaba de plantear tanto por Blanca como por Cristina, pues tiene un fondo absolutamente verdadero. Lo que ocurre es que, como pasa con las miradas, de pronto con la linterna enfocas una parte y esa es la que queda subrayada. Vamos a ver, la película plantea escollos que tiene la inclinación natural, y eso me gustaría tratarlo luego, es decir, qué es ser mujer y qué es ser hombre, y cómo ambos se descubren justamente en cierta apertura de intimidad que llamamos el enamoramiento, que es la primera De eso edad del vamos amor, a hablar luego. pero que no es todo el amor, porque el amor tiene edades, y ya las veremos luego. Ahora bien, el amor surge dentro siempre en su fluir de unos escollos.
de unos obstáculos. Y cada época tiene unos obstáculos más característicos que otros. El 19 y parte del 20 tiene el obstáculo de romper los convencionalismos sociales y dejar aflorar la libertad creativa de los sentimientos. Pero claro, cuando se sustituye todo simplemente por aquello que rompe el corsé del pasado, que son la libertad de los sentimientos simplemente ni son todo lo que somos, ni sirven solo para poder conservar, hacer crecer y curar la relación que entre dos surge. Hay que poner más cosas que también nosotros tenemos y de las cuales hablaremos luego, porque permiten no solamente comprender las edades del amor. El amor es la historia de distintos estadios del reunirse, del aunarse. Es la historia de una unión, pero la unión tiene estancias, grados de unión muy diferentes. Y no siempre se llega a aquellos que permiten conservar de una manera acreditada o más garantizada. En este marco a mí me parece que la película tiene un gran carácter simbólico, que hay que interpretarla en estos términos. Y te recuerdo a ti, por ejemplo, en estos términos de hablar rusonianamente o de librepensador del padre de George, el señor Emerson. Recuerda que al final el señor Emerson, en esa conversación íntima con la que será su futura nuera, le dice: yo a mi hijo lo único que le he enseñado es ama y haz lo que quieras, cielo santo. Sagrada frase de San Agustín, como sabemos bien. Pero San Agustín, cuando dijo ama y haz lo que quieras, en ningún momento dijo siente pura pasión y no te importe nadie más. Dice, no, lo que quiso decir es ama en el sentido verdadero de la palabra. Y claro, no hemos tenido tiempo ahora de plantearnos qué es el amor entre un hombre y una mujer en su verdad sólida y profunda. Simplemente hemos visto cómo ciertos aspectos del enamoramiento, a caballo de una mayor libertad, a caballo de una mayor espontaneidad, dejando fluir la inclinación natural, no la pasión, sino lo que los clásicos llamaron la inclinatio naturalis, es decir, la dinámica que espontáneamente surge entre un hombre y una mujer, rompe los moldes de interés racionalístico y de interés de conveniencia social y deja fluir la verdad íntima de las personas, que un excesivo corsé ahoga. Y termino con una cuestión. Uno de los ejemplos más paradigmáticos de la falsificación del amor y sobre todo del matrimonio ha sido, desde el punto de vista del cálculo racional y del cálculo de intereses, los matrimonios de las casas reales, todos nulos en su inmensa mayoría. Miguel, tienes que cerrar ya esta... Sí. Yo empezaré por ama y haz lo que quieras, muy pertinentemente traída a colación por Pedro Juan, pero que lejos de ser un argumento a favor de lo que él está sosteniendo, se convierte en un argumento a mi favor. Me parece, porque en realidad esa frase de San Agustín, que tiene un significado que muy acertadamente ha glosado Pedro Juan, en realidad suscita en la película, como suscita habitual en toda la cultura de derivación protestante, y es fundamentalmente romántica. Es decir, que esa cita incluso del señor Emerson al final solo refuerza el significado romántico al que yo aludía. Y, querida Blanca, en realidad yo he utilizado, acertado o desacertadamente, el término romanticismo de un modo técnico. Es decir, el romanticismo es una prolongación del racionalismo, porque en realidad la Ilustración llega a su paroxismo en Rousseau y en otros autores, de tal manera que no existe esa escisión. Claro, tú no lo has tomado en un sentido técnico y las observaciones que has realizado, muy interesantes, no tocan al núcleo de lo que yo sostenía, criticaba y en lo que me mantengo. Pues aquí todos mantenemos nuestras posiciones, aunque habrá tiempo para suavizarlas. María Cárcava nos introduce en la naturaleza del amor. El amor puede manifestarse en diferentes formas y grados de perfección. Existe un amor dirigido a nuestros semejantes, que es la caridad. Será patriotismo si tales semejantes son además copartícipes en un proyecto social y político. Existe el amor nacido de los vínculos de la sangre, amor parental y maternal, amor fraternal y filial. Existe naturalmente la amistad, que tal vez sea la forma más perfecta y desinteresada de amor, pues nace de una sintonía espiritual con alguien a quien elegimos entre muchos.
El amor erótico entre hombre y mujer tiene elementos comunes con la caridad o la amistad, pero a ellos se une un elemento carnal aún más poderoso que en el amor nacido de los vínculos de la sangre, un elemento de entrega y donación que impulsa a los amantes a fundirse y hacerse uno solo, sobre todo en exclusividad recíproca. Este amor exige una plenitud sexual que sea al mismo tiempo una plenitud humana, es decir, debe reposar sobre el atractivo de los sexos, pero sobre ese atractivo asumido, coronado y superado por el espíritu. Cuando el espíritu no corona esa atracción sexual, cuando se diviniza la carne separada del alma, el amor erótico se vuelve sexolatría, como decían antes nuestros invitados, y cuando una idealización de lo espiritual trata de rebajar al rango de cosa vergonzosa las energías vitales, el amor se pervierte, aunque adopte una máscara de valores superiores. Es indudable que toda modalidad de amor entre criaturas enfrenta dificultades y necesita de purificaciones para no languidecer. Pero en el amor entre los sexos, estas alternativas de luz y de sombra se verifican con mayor frecuencia e intensidad. Ningún otro amor está sujeto a un ritmo tan tormentoso como este, ni a tantas ascensiones y descensos. Pero ¿por qué el amor de hombre y mujer pasa por estos ciclos amargos, mientras que el afecto de padres a hijos o de amigos a amigos evoluciona en general sin tropiezos ni depresiones? ¿Cuál es ese delicado equilibrio entre carne y espíritu que hace del amor entre novios o esposos algo tan delicado y quebradizo? ¿Debemos buscar las causas dentro o fuera de nosotros? Ahí nos presenta María varias dudas o varios dilemas que afectan naturalmente a lo que el amor erótico, el amor entre hombre y mujer es. Y seguramente nuestros invitados tendrán respuestas. Pedro Juan, te cedo la palabra en primer lugar. ¿A qué crees que se debe esta dificultad para que el amor erótico, a diferencia de otras formas de amor, mantenga esa tensión, ¿no? esa constancia, esa capacidad para perseverar, para mantenerse sin sobresaltos? Vamos a ver, yo diría que todo amor, pero de manera muy clara, el específico entre el hombre y la mujer en cuanto tales, es decir, en cuanto masculino y femenino, que son dos modos muy complementarios y por lo tanto diversos, de ser igualmente ser humano. Y por lo tanto la humanidad tiene en su propia estructura una dualidad cuyo sentido es la unión, pero una unión desde la libertad y desde el respeto a la diferencia y desde la capacidad de reunirse en un ser unión que es un grado de ser mayor que el individuo que lo compone. Por lo tanto, las tres primeras dificultades que tiene toda historia amorosa son las siguientes. Primera dificultad, que nacemos no siendo buenos amadores. Nacemos necesitados de amor, pero muy poco capaces de darlo. Y esa primera transformación, el que uno deje, aprenda, luche por dejar de ser el predilecto de sí mismo. El sujeto que siempre, de una manera bruta o muy artera, está buscando la propia satisfacción, el servirse a sí mismo, para ser capaz de tener al amado por predilecto sus dolores y su vida como lo que prefiero y a lo que puedo servir y entregarme, esa transformación del sujeto carente en sujeto capaz es muy difícil, nos cuesta mucho, nos desanimamos en ella, nos impulsa el enamoramiento, pero luego, por distintas razones que ahora no son del caso, decae, se desanima, volvemos a la preferencia por nosotros mismos, justificando en que no valía la pena, en que no lo conocí bien, en que me decepcionó, en que me maltrató, en que no era como me prometió. El yo que no acepta al otro hace imposible la construcción del nosotros. Eso es estructuralmente una visión sistemática de los tres grandes cajones del drama amoroso. El yo, la dualidad y el nosotros. Y la negación más o menos artera, sutil o gruesa, por la cual el sujeto amador en realidad se quiere a sí mismo más que al otro, el sujeto amador utiliza al otro porque no es capaz de afirmarle y de estar por lo que le conviene, aceptando lo diferente que es el otro, no hoy, sino a lo largo de todo su derecho a vivir y a vivir su vida, y por último la construcción de nosotros. Es decir, uno de los actos más nuestros
es nuestro hijo, en el sentido de que no hay cuchillo en el mundo con filo tan fino para separar lo que es del padre y de la madre. Pero claro, el hijo es toda una biografía. Nuestro hijo es un modo de vivirnos tú y yo como engendradores de él. Y eso es una historia concreta, de días, de jueves, de domingos, de años. Todo eso implica ese realismo brutal, lo que se llama el paisaje concreto, en donde amarse. Y eso es difícil porque somos miserables, somos limitados y algo perversos. Cristina. Pero fíjate que yo diría que incluso sobre el sustrato del pecado humano, que es parte de la identidad de la persona, hay un componente cultural que está haciendo casi imposible el amor y que se refiere al hecho de que la época moderna viene definida por un sujeto narcisista. O sea, yo creo que la culminación de este romanticismo que ha indicado Miguel, de esta afirmación del sujeto que firma las obras artísticas, que se engrandece a sí mismo, que se constituye en motor de las cosas, que se enamora, realmente deriva en un sujeto contemporáneo, yo encuentro, enfermizamente narcisista. De tal manera que este sujeto tiene facilidad para enamorarse, no tiene la dificultad. Para enamorarse del amor, que es de sí mismo, pero no de un otro en cuanto a otro. En efecto, permíteme acabar, o sea, quiero decir, en efecto, o sea, tal y como lo plantea la película en este sentido, ¿no? Quiero decir, el sujeto moderno no tiene inhibido el instinto, no tiene la convención social como norma, pero en cambio se entrega en alas del enamoramiento porque es fácil para el narcisista. En el enamoramiento tú experimentas un enorme placer con el rostro del otro, con su pierna, con su mano, con el complemento que supone para tu vida, con la satisfacción que te produce, pero tan pronto entramos en el ámbito de lo completamente humano, que incluye el sufrimiento, incluye el límite, incluye la dificultad, entonces el narcisista se retira. ¿Por qué? Porque el amor, me parece a mí, hasta donde se me alcanza por la mera experiencia, no consiste en decir yo te amo porque tú me gustas, sino yo te amo porque procuro tu felicidad, a veces a costa de la mía. Esta es la experiencia que tenemos en el amor con un hijo, en el amor con un amigo. Y sin embargo nos cuesta mucho en el ámbito conyugal porque está estrictamente encarnado en el ámbito del narcisismo, el amor conyugal moderno. Todo amor verdadero es una predilección real por la vida del otro. Y ese superar la predilección por sí mismo es lo que explica muy certeramente cuando tú dices estamos ante una sociedad de narcisos. Pero Narciso es un sujeto que estaba absolutamente encerrado en la experiencia de mirarse en el espejo de sí mismo. Y es lo único que le interesaba, sí mismo. Claro, por eso, como decía Miguel, fíjate, Pedro, cuando tu amado eres tú mismo, no hay amor. Claro. Esto es absolutamente un sucedáneo, una caricatura, una falsedad del amor. Porque el ama y haz lo que quieras puede significar cosas completamente antagónicas, como indicaba Miguel. Puede significar ama y haz lo que quieras, significa mi instinto está por encima de todo y si te hago daño cuando te amo te fastidias y si yo te amo aunque esté casada contigo, me voy contigo, hago lo que quiero. Y puede significar justo lo contrario. Depende del sentido que le des a la primera palabra de San Agustín. Según el concepto que tú tengas de ama y haz lo que quieras, automáticamente lo que quieras puede ser el permiso para hacer lo que le pase por las narices al tío más egoísta, más egocéntrico y más narciso y violento que te has imaginado. Pero claro, eso no es lo que quiso decir San Agustín. Ama y haz lo que quieras se refiere al gesto Blanca. que te lleva en último extremo a Martín Kolbe a dar la vida por un señor que ni conoce, quiero decir. Cristina, que hace una afirmación. ¿no? Hay una cosa que repites constantemente en la que desde el punto de vista antropológico quería entrar. Hablas mucho de instinto. Y aunque se dice en el lenguaje los instintos y tal, el ser humano no tiene instintos. Es en lo que se distingue de los animales. Porque nacemos sin terminar de hacernos. O sea, nacemos prematuramente, nacemos sin aprender a amar, pero nacemos con el cerebro a mitad de construir. Se termina cuando tienes uso de razón. Es más o menos cuando se ha terminado de construir una especie de lóbulo que va desde la nuca hasta la frente, ¿no? O sea, que físicamente estamos... Bueno, entonces, entre el estímulo y la respuesta siempre hay un lugar para la libertad. Y eso es muy importante recordárnoslo a nosotros. Yo la palabra instinto la tengo completamente descartada, porque es un tecnicismo, ya comprendo, porque sí, es un tecnicismo. No es lo que se quiere decir, pero es que ya emplearla, porque yo tengo, por ejemplo, alumnos que me dicen, pero bueno, ¿cómo habla usted de la libertad si el subconsciente nos tiene determinados? Yo digo, mira, el subconsciente existe, pero tú puedes hasta con tu subconsciente. O sea, lo puedes educar,
Lo puedes poner a tu favor. Pero el subconsciente y el instinto no tienen nada que ver, como bien No, sabes. no, sí, claro. Pero son dos... Yo en el subconsciente creo poco, en el instinto sí creo. Bueno, no, pero quiero decir que son como dos fuentes aparentes de determinismo en el que parece que no cabe la libertad. Luego, segundo, quería hacer una aportación a lo que ha dicho Pedro Juan. Bueno, ya es vulgar oír que los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, ¿no? De dos planetas distintos. En el fondo, cuando hacen esos análisis psicológicos sacados además de la clínica, me gustó a mí mucho, por lo menos los primeros capítulos del autor de este libro, ¿no? Sí. Luego ya es muy repetitivo, pero... porque al final te das cuenta de que son dos monedas enfrentadas, no enfrentadas, sino posicionadas, de los mismos defectos, de las mismas necesidades que parecen contrapuestas. Entonces, por ejemplo, en el amor, la mujer y el hombre no tenemos el mismo camino para llegar al... Por ejemplo, el hombre tiende bastante a la autoafirmación y le cuesta mucho dar. A las mujeres, a no ser que haya tenido una educación de imitar demasiado a los chicos y tal, una mujer ordinariamente es generosa y no le cuesta darse, se da. Lo que le cuesta más es amarse a sí misma. En el sentido, y eso yo creo que yo he estado muchos años dedicada a los colegios mayores, con muchas chicas alrededor, y sé lo que es esto, ¿no? A una chica le cuesta más, ¿cómo se llama esto? Ahora se le llama la autoestima, ¿no? El ser consciente de su dignidad y el hacerla respetar. O sea, es decir, yo creo que la educación de las mujeres y lo que las mujeres tenemos que hacer en la sociedad, pues más que ser muy reivindicativas, es ser conscientes de la dignidad que tenemos, y hacer que los demás nos traten como tales. No permitir que te traten como objeto, ni que te consideren como objeto, que hay muchas maneras de tratar al otro como objeto. Entonces, creo que a mí eso de imitar, que ahora mismo está mucho, es decir, cuando se ha hecho toda la crítica de lo que se ha venido a llamar la sociedad patriarcal, bueno, las salidas, hace poco hemos tenido un congreso sobre ideología de género y ahí hemos ido analizando todas después de la crítica, cuáles son las ofertas, las alternativas, ¿no? Y en fin, de momento no, las que se han ensayado ya se ve que no. La primera es imitar al varón. Bueno, y eso, las mujeres, por ejemplo, que quisieron ir a la universidad, se tuvieron que vestir de hombres, porque no las dejaban entrar. Eso es una imitación externa, ¿no? Pero, claro, lo importante de la relación entre los sexos, y me parece que igual vamos a entrar ahora en qué consiste ser varón y en qué consiste ser mujer, que es un poco distinto y muy parecido en el fondo, lo importante es aprender del otro. Y entonces, una de las cosas que los hombres pueden aprender de las mujeres en general, por cómo constitutivamente, genéticamente, por cómo su cerebro funciona y sus hormonas funcionan, tenemos una cierta orientación a la generosidad. Hay que aprender uno del otro. Y sin embargo, a ser uno mismo, a darte sin perderte, que creo que es lo más importante del amor. Aprenderse a dar sin perderse, porque la persona es espíritu. Y el espíritu, cuando se da, no se tiene que perder, se puede crecer. Bueno. Yo creo que, por lo que abogas es porque aprendamos de las virtudes ajenas, y yo creo que esto está bien. Ahora, que los hombres aprendan a ser mujeres o las mujeres a ser hombres, esto creo que es peligrosísimo y demencial, ¿no? Thibon, un gran pensador francés, hace una observación muy certera, ¿no? Dice que el hombre se vuelca más hacia las cosas generales que hacia las cosas particulares, mientras que a la mujer le sucede lo contrario, se vuelca más hacia las cosas particulares que hacia las cosas generales. Pero dice Thibon, el descalabro del mundo es que ahora, pues por ejemplo, hay un heredero real, refiriéndose al heredero de la corona británica, que abandona su obligación general
por su gusto particular, por una señorita de la que se ha enamorado y entonces abdica de su corona. Mientras que las mujeres abdican de sus dedicaciones personales por encomendarse a otras obligaciones generales, ¿no? De salvar el mundo, de salvar la economía, de salvar la política, etcétera, etcétera. Y esto es pues, la subversión y el descalabro de las categorías humanas. Miguel. Bueno, son muchas cosas Sí, y por tanto hay que seleccionar y esto pues tiene sus riesgos, pero yo voy a seleccionar una de las cosas que se han dicho que me gustaría intentar complementar y que es de Blanca. Aunque de algún modo de todos, también de Pedro Juan singularmente, ha habido una insistencia en este segundo bloque, pero ya se había apuntado en el primero, a conectar el amor con la libertad. Bueno, yo no cabe duda de que el determinismo es un absurdo, sea un determinismo de tipo biologista, sociologista, es decir, que la libertad es el presupuesto de la voluntad humana. Sobre esto no tengo duda. Ahora bien, el problema es cuando se hace de la libertad la regla de los amores, porque me da la impresión de que María ha hablado de muchas cosas y la libertad no juega por igual en todos los niveles que María Cárcava apuntaba. A mí me hubiera gustado que nos hubiéramos entretenido un poco más en la distinción de los niveles de... pienso, por ejemplo, me venía a la mente mientras escuchaba a María y mientras escuchaba a Pedro Juan singularmente, un libro famoso de Clive Staples Lewis, de los cuatro amores, que tuvo su fama en su momento y que resulta muy interesante, esto para que luego no digáis que a veces no cito a otros que no son Santo Tomás, para que veáis. Bueno, pues que tiene dos clasificaciones entrecruzadas muy interesantes. Una que es estructural de algún modo, dice el amor necesidad, el amor donación, el amor apreciación, que son tres cosas distintas. Y luego tiene otra que es más bien, no sé cómo decir, objetiva. El afecto, que es la más animal, la menos íntima, la amistad, el eros y la caridad, ¿no? Entonces, si nosotros examinamos, sea la clasificación estructural de Lewis, por tomar un autor contemporáneo de una cierta fama cuyos libros se han distribuido y conocido bien en España, además, ¿verdad? Sí, un libro bueno. O la otra clasificación objetiva, ¿juega la libertad del mismo modo en todos? Desde mi punto de vista, no. Y yo creo que una de las cosas que debiéramos hacer es situar la libertad. Sí, sí, sí. Y yo tengo algo que decir, pero tampoco quiero decirlo ahora, porque espero que tenga tiempo. En relación con el amor conyugal, entonces ahí entramos en el gran tema de los fines del matrimonio. Y según interpretemos el asunto, porque ¿qué es lo que ha dicho toda la doctrina en realidad personalista? ¿Qué es lo que ha dicho toda la doctrina moderna, romántica, frente a la doctrina tradicional de la Iglesia? No podía soportar la doctrina tradicional de la Iglesia. Se decía, es que no se habla de amor, es que se habla de procreación. Es que se habla, el famoso canon 1013, y lo digo con temor porque estando delante de un especialista en la materia, el famoso canon 1013 del Código Pío Benedictino de 1917, fin primario del matrimonio, procreación y educación de la prole, fin secundario, ayuda mutua, mutuo auxilio y remedio de la concupiscencia. Y claro, decían los personalistas, frenéticos, Berdayev, esta doctrina, y la remonta a San Agustín, con razón, en su tratado sobre de bono conjugali, lo más cercano que me recuerda es un tratado de cría de ganado. Pero esto está interpretando equivocadamente lo que es el maniqueísmo, imputando a San Agustín una suerte de contaminación maniquea totalmente falsa. En fin, esto lo podríamos seguir con los cátaros, podríamos seguir con los románticos de hoy. No pueden soportar la doctrina tradicional de la Iglesia, que la libertad juega un papel bien relativo en el amor conyugal, bien relativo, porque es la fecundidad el elemento central, nuclear, caracterizante,
sobre el que la mutua ayuda y el remedio de la concupiscencia, por cierto, interpretado el remedio de la concupiscencia como hace Santo Tomás de Aquino, de un modo excelso, es decir, no como ese modo un poco de andar por casa que se hace en muchas ocasiones. Pero no quiero hablar más, de momento. No, pero bueno, lo que has dicho es muy interesante, porque además, vamos a ver lo de la procreación, que efectivamente pone muy nerviosos a los modernos, bueno, hasta el punto de que la han extirpado simplemente del amor, ¿no? O sea, amor y sexualidad, amor y fecundidad, amor y procreación han quedado absolutamente separados, ¿no? Según la mentalidad moderna. A fin de cuentas, los hijos son los que nos vinculan misteriosamente a la vida y a través de los cuales tenemos una visión más espiritual del amor. Porque claro, son fruto que nos prolongan y es una manera de hacernos eternos, es una manera de obedecer ese mandato divino, ¿no? Ese mandato divino de multiplicarnos, de ser numerosos como las estrellas del cielo, como las arenas del mar, y eso naturalmente es contrario al espíritu, no sé si romántico o moderno o anticristiano, todo, pero que evidentemente quiere atacar allá donde es lo esencial, es decir, allá donde el amor se hace amor eterno, de la manera que nosotros podemos hacerlo eterno, que es a través de nuestros hijos, y que de alguna manera es un espejo del amor divino. Tenemos que cerrar este bloque, pero enseguida estamos de nuevo con todos ustedes. Introducía Miguel Ayuso en su última intervención el tema fundamental del matrimonio. Y sobre el matrimonio vamos a hablar precisamente ahora, sobre esa institución que parece estar en decadencia. María Cárcava nos introduce en el asunto. Al matrimonio parece haberle ocurrido lo mismo que a tantas instituciones morales, políticas o religiosas. En otro tiempo, tales instituciones estaban por encima de las personas que las encarnaban. Así se explica que en otro tiempo un amor sólido y al mismo tiempo apasionado pudiera injertarse en una unión contraída por intereses sociales. Los cónyuges no deseaban tan solo mantenerse fieles entre ellos, sino también mantenerse fieles al matrimonio. Mientras la institución matrimonial permaneció viva, revitalizada por la savia cristiana, fue un apoyo orgánico para los cónyuges. Pero desde que ha degenerado en un puro formalismo legal, la institución matrimonial se ha convertido en una carga intolerable para muchos. Los cónyuges se han rebelado contra la institución en búsqueda de la libertad o realización personal, en la que el amor pasa a ser una especie de velo halagador para cubrir la divinización de la sensualidad y la exaltación del yo. El amor ha dejado de ser unión íntima de dos almas para convertirse en sed vulgar de felicidad superficial. Y es que el matrimonio se ha convertido en la suma de dos egoísmos que no renuncian a escuchar lo que la estupidez contemporánea llama la voz del amor y a ejercer nuevamente su derecho al amor. Amor y egoísmo están cada vez más embrollados en las relaciones de los sexos. Y aún en las parejas que escapan de esta guerra no pierde el egoísmo sus derechos. El amor hace nacer en ellas una especie de suficiencia eufórica que no es sino un egoísmo doble tan engañoso y vano como el egoísmo individual. De este modo, los cónyuges no llegan a conocerse realmente. Aman un fantasma que crean a imagen de su deseo o en todo caso avanzan hacia una simbiosis de egoísmos, hacia un compromiso artificial entre dos almas que han llegado a ser extrañas y cerradas la una para la otra. A esta entronización del deseo personal y egoísta se suma una ruptura entre sexualidad y matrimonio, entre sexualidad y procreación, como decía antes Juan Manuel, e incluso entre sexualidad y amor. Inevitablemente las rupturas matrimoniales aumentan de forma espectacular, estimuladas por leyes que facilitan el divorcio o promueven las más variopintas formas de combinación humana. ¿Y cómo corregir la que hoy estamos padeciendo? Pedro Juan, antes querías intervenir a lo que decía Miguel.
ya seguramente no podrás hacerlo en los mismos términos después de esta introducción de María, pero participas de esta visión que nos ofrece María de la destrucción de la institución matrimonial. En parte sí. Creo que lo que ha planteado María es la necesidad de recuperar el sentido verdadero de los términos, porque como tú sabes mejor que nadie, además, pues te sigo en muchas de las cosas que escribes, en ellas constantemente pues describes la mixtificación y la perversión del lenguaje, que es una de las características de la manipulación moderna. De manera que el primer problema que tenemos es con el matrimonio. No es verdad exactamente que la Iglesia hiciera una apuesta por el matrimonio legal. En realidad, el cristianismo lo que dijo siempre, siguiendo la experiencia natural de las relaciones buenas y verdaderas entre un hombre y una mujer, de cuando verdaderamente un hombre y una mujer se entregan entre sí y tienen hijos, lo que dijo es que lo que hay es una unión natural. El matrimonio es la unión entre varón y mujer, con unas características de finalidad y de estabilidad. Lo que ocurre es que el régimen jurídico, el conjunto de disciplinas y normas con las cuales esta unión entre hombre y mujer se reguló por distintos intereses, unos porque fue necesario regular teniendo en cuenta la cantidad de hombres y también algunas mujeres que contra sus compromisos y obligaciones, especialmente la parte débil, me estoy refiriendo al periodo en el que en Europa se construye el derecho matrimonial, que es entre el 12 y el 14, y lo hacen los canonistas, es decir, lo hace la Iglesia. Pues bien, hay muchos hombres que dicen, si te he visto no me acuerdo. ¿Cómo que estos son mis hijos? ¿Pero de qué? No hay documentación, no hay forma de probar nada. Estamos ante sociedades donde a duras penas los ricos tenían 3 burras para irse a la aldea de al lado. Ni teléfonos, ni televisión, ni carreras de identidad. La facilidad con la que el que incumplía, el prepotente, aplastaba a la parte débil, en general la mujer y los hijos, obligó a regular, a tomar precauciones de preconstitución de la nupcia, de cómo se había celebrado, para poder garantizar los derechos de la parte débil. Pero eso hizo crecer el derecho y cuando ocurre la Reforma Protestante, los poderes laicos entienden que una parte de su soberanía es meterse a regular la familia y el matrimonio, y lo vemos hasta el día de hoy, en la que nuestro gobierno ha tenido muchísimo interés en definir el matrimonio como un instituto que le pertenece, es decir, que es propiedad de la legalidad y de un parlamento. Eso hizo que entre la unión natural, lo que la naturaleza hace entre un hombre y una mujer cuando se comprometen en sí, y el paquete jurídico que lo discipline, entre estas dos cosas, se crease una esquizofrenia. Y dentro de esa esquizofrenia, al final, el paquete jurídico se apropiase del nombre y desapareciese en la sombra la unión verdadera entre un hombre y una mujer. Hoy, cuando decimos institución del matrimonio, nos estamos refiriendo a la institución legal, no a la unión verdadera y real entre un hombre y una mujer. Pero la gran tradición canónica, la gran tradición, no la mediocre, siempre dijo que el matrimonio era la unión real, la unión natural entre un hombre y una mujer, no el paquete institucional y jurídico. Hecha esta diferencia, si queremos entender qué le pasa al matrimonio... Permite una precisión. Cuando se habla de institución no se refiere solamente a una organización jurídica. Una institución es algo también asentado en un orden político, en un orden social, en un orden moral. Quiero decir que no solamente las instituciones no las crean única y exclusivamente así leyes que caen como meteoritos sobre las realidades humanas. Las instituciones son formaciones humanas que nacen de la sustancia viva. Juan Manuel, viva. Piensa que en una isla desierta un hombre y una mujer se unen, generan derecho entre ellos sin que haya una sociedad que sea el padre y la madre del fenómeno jurídico, es decir, de los vínculos de justicia. El problema moderno es que la generación de vínculos jurídicos, de aquellas cosas que son de justicia y nos obligan, el Estado nos ha convencido que es un monopolio suyo. Cuando en realidad los vínculos jurídicos de justicia más naturales, los primeros, son los que genera un hombre y una mujer porque son los únicos que pueden darse y aceptarse a sí mismos constituyéndose en esposos. No les casa ni la Iglesia, ni el cura, ni el juez, ni el Estado. Esa es la gran tradición de Occidente que ha sido tapada por la soberanía y por la pretensión del Estado de hacerse con todo. Que los contrayentes son los soberanos de sí mismos, los únicos que pueden entregar su condición masculina y femenina constituyendo un patrimonio común
perteneciéndose entre sí y siendo la unión natural. Eso era la unión natural. Y esa unión natural, claro que era fuente de derecho y fuente de sociedad. Por eso se decía que la familia basada en el matrimonio era la primera célula social, era el fundamento de toda sociedad, y que los vínculos entre esposos y de los padres con los hijos eran los vínculos jurídicos previos al Estado, innatos, a los cuales tienen derecho esposos y padres y que no pueden ser modificados por la pretensión política de los grupos políticos. Os pido brevedad en vuestras intervenciones, Cristina. Eso es lo que se ha manipulado profundamente. Cristina. La verdad es que es interesantísimo porque el proceso de descristianización social a la vez está produciendo como un proceso de desposeimiento del sentido común. Es un alejamiento de la realidad, moviéndonos en términos ya muy teológicos de decir Cristo es el nombre de la realidad. Así es. O sea, no estamos hablando de algo superpuesto a lo que conocemos, ¿no? Cristo es el corazón de la realidad. Y en la medida que tú te enajenas del sentido religioso y de la tradición cristiana, empiezas a desproveerte de sentido común para enfrentarte a las cosas. De tal manera que en una isla desierta, como dices tú, un hombre y una mujer se enamoran, un hombre y una mujer se comprometen, un hombre y una mujer cuidan de sus hijos juntos. Falsa o verdaderamente. Pero cuando se unen verdaderamente, no necesitan a ningún Estado. Cuidan de sus hijos y si aparece, por ejemplo, un tercero, aplican el criterio de indisolubilidad, porque aunque te apetezca irte con otro, hay una cuestión de justicia relativa al vínculo natural que has contraído. Natural, cuando el cristianismo lo que hace es introducir, o digamos, consagrar esta realidad desde el punto de vista del sentido religioso, poniéndolo en relación con el misterio. Pero no cambiarla. No cambiarla, de tal manera que te dice, no solamente todo es verdad, sino que además está ordenado, por ejemplo, a tu felicidad y a tu felicidad eterna, de tal manera que el vínculo se constituye en un sacramento y en una vocación. El mismo vínculo. El mismo vínculo natural. es la vocación que te lleva hasta la eternidad. Así de tal es. manera que tú, a lo mejor sufriendo por el cónyuge, ayudándole en una situación extrema, estás labrando por ti mismo. O sea, no es una abdicación del yo, sino un enriquecimiento de la voluntad eterna de la persona, ¿no? Bien, cuando perdemos de vista la tradición cristiana, paradójicamente podríamos pensar que volvemos al estadio inicial, al de los vínculos en la isla desierta. Pues no. No, ¿qué va? Ocurre que ahora mismo cosas tan sencillas Vamos como a una la fidelidad, sustitución de la persona la y de la procreación naturaleza. como un bien, como digamos como un vínculo y una consecuencia natural de la unión, y la indisolubilidad sencillamente se hacen imposibles. De tal manera que al hombre moderno no hay que suponerle mala fe. Es que hay personas para las que es imposible, por ejemplo, la indisolubilidad, porque han incorporado de tal manera el relativismo que dicen, pero bueno, vamos a ver, si yo no puedo saber lo que voy a decir esta tarde, si yo no puedo saber cómo voy a ser mañana por la mañana, ¿cómo te voy a prometer a ti fidelidad durante 50 años, o durante 10, o durante 20, ¿no? O sea, que realmente se ha hecho imposible la circunstancia misma de la vida normal. Pero son absolutamente indisolublemente fieles a sí mismos. Es decir, a sus propios intereses. A eso tienen la seguridad absoluta que durante toda su vida servirán a lo que les interesa a ellos. Quiere decir, la indisolubilidad es una entrega. Es una entrega a acompañar a otro, a comprometerte con su futuro, ocurra lo que ocurra. ¿Y qué es lo que supera y rompe? Dice, mire, la indisolubilidad con uno mismo. Estos que no pueden decir si dentro de un año serán leales a su mujer o a sus hijos, son absolutamente, implacablemente leales a sí mismos y a satisfacerse a sí mismos. Ese es el tema. La mención que haces, que hacéis al tema de la indisolubilidad, yo creo que, o a la ruptura de la indisolubilidad, creo que está íntimamente ligada a la incapacidad de nuestra época para aceptar el sufrimiento, para aceptar la decepción, es decir, para concebir la vida como una suma continuada de placeres o de gozos, ¿no? Y naturalmente, claro, esa suma continuada de placeres y de gozos solamente te la puede proporcionar el cambio constante, la búsqueda de novedad, ¿eh? Es decir, es la vida despojada de su componente verdadero, ¿no? Que es, no diremos el dolor, pero sí la capacidad para aceptar o para encajar las realidades menos gratas, aparentemente, de la vida. Bueno, y sobre todo, fíjate, solo por puntualizarte muy moderadamente, el cristiano, por ejemplo, no abdica de la felicidad. No es que se entregue al dolor, que esa es una caricatura muy moderna, ¿no? El hombre que se flagela en los cómics. No, pero bueno, sino que dice, todo caso, a la felicidad se llega a través del dolor. Exacto, ¿no? O sea, el dolor adquiere un sentido de tal manera que es posible ser feliz de una manera mucho más segura, mucho más cierta. Por eso tampoco hay que insultar al hombre moderno. Yo creo que todos estamos trufados de una desgracia. Pero creo que la consecución de la felicidad, que en realidad hoy se confunde con la obtención de determinados placeres o de determinadas conveniencias, está muy íntimamente relacionada con la incapacidad que hoy en día tiene la persona moderna
de vincularse de forma perdurable, ¿no? No, Miguel. yo sí creo que hay que repudiar la modernidad de modo profundo, de modo neto, de modo claro, porque solo hay algo peor que la modernidad, que es la posmodernidad, es decir, la descomposición de la modernidad. Pedro Juan ha tratado un tema muy interesante, que es el de la institución natural y el del paquete jurídico. Yo creo que planteado en esos términos es indiscutible, no puede... Otra cosa distinta es que de ese paquete jurídico hay un conjunto de normas que son centrales y esenciales de la institución, que lo que hacen es emerger al nivel jurídico y al nivel de la justicia lo que es la institución en sí misma. No traicionarla. A eso me refería yo cuando hablaba de la doctrina de la Iglesia y de sus fines tradicionales y de la sustitución en sentido personalista que hoy se hace cuando se pone el amor por encima de la fecundidad. Se ha llegado a una situación terrible en la que la dicotomía que San Pablo trata del espíritu y la carne ha sido pervertida por el romanticismo moderno, que es la siguiente. ¿Qué quiere decir para San Pablo el espíritu? El espíritu es la apertura a Dios. ¿Qué quiere decir para San Pablo la carne? La carne es el egoísmo encerrado sobre sí mismo. Bueno, pues hoy los que quieren desligar la fecundidad del amor o los que quieren poner en primer lugar el amor, olvidando su conexión necesaria con la fecundidad, lo que hacen es invertir perversamente esta distinción. Y dicen, ¿qué es el espíritu? El espíritu es la libertad que se resiste a la naturaleza humana. ¿Y qué es la carne? La carne es la pura sexualidad del tratado de ganadería, como decía Berdayev. Entonces yo creo que esto es muy interesante insistir en ello y creo que lamentablemente la Iglesia Católica en sus estudios canónicos está entrando por respetos humanos o por desconcierto intelectual a esta inversión. Y me quedo para que no me eches la bronca de que hablo demasiado. Tus palabras me recordaban una frase profética de Chesterton que decía: no tardará mucho tiempo en que se instaure una nueva religión que a la vez que exalte la lujuria prohíba la fecundidad. Esa religión ya ha sido instaurada. Bueno, eso era el maniqueísmo, Eso era el maniqueísmo. Y eso era el catarismo. Cuando San Bernardo se refiere a los cátaros, dice: estos señores lo único que encuentran torpe es el matrimonio. Y los gnósticos contra los que... Los maniqueos contra los que atacas... Los gnósticos del siglo I. Y los que ataca San Agustín después, ¿no? Con una visión tan negativa de la sexualidad, que no te olvides que la condición por la que somos varón y mujer es la condición antropológica más fundamental del hombre y según la teología católica, es la primera noticia de la revelación que tenemos acerca de nuestro verdadero ser. Y eso es a lo que Dios dijo es bueno y donde el Dios puso el sello trinitario. Es decir, donde está la imago Dei es nuestra condición de ser humanos como hombres y como mujeres. Hay que tener en cuenta que la fecundidad... Por lo tanto, la condición sexual humana no solamente no es mala, es la señal de Dios trino en la naturaleza humana. Sin duda. Y al mismo tiempo tiene dentro de ella una revelación de cuál es la verdad del hombre y de la mujer. Es más, como te dirá Blanca, porque eso lo ha sostenido impertérritamente durante parte de su vida científica y así le ha ido, sí, el ser mujer o el ser hombre afecta al núcleo más íntimo de la condición personal. De manera que no somos personas, sino que somos este hombre varón y esta mujer mujer. Sí. Y esta mujer es una persona femenina que solo de manera irrepetiblemente es ella. Sí. Y lo mismo en el varón, claro, la adscripción de la identidad sexual al núcleo más profundo del ser personal, eso sí es nuevo. Y eso replantea muy profundamente parte de lo que se ha considerado a veces del matrimonio como simplemente la institución de la especie humana para procrear. Es decir, para reproducirse. Es sutilísima la doctrina tradicional de la Iglesia, sutilísima, de una gran profundidad. De la Iglesia tiene mucho mediocre, créeme. Tiene 4 o 5 grandes y un sindicato de mediocres notable. Sí. No, además los mediocres siempre son los que más se reproducen. Sobre todo hoy. Pero Blanca quería hacer alguna aportación. Bueno, es que hay muchas cosas, pero a mí me rechina cuando atacas tanto al personalismo. No le he leído a Berdiaev, igual realmente dice locuras.
porque hoy en día lo que decimos, lo que se dice todo son locuras. Que el personalismo es enemigo de la persona humana fundada metafísicamente, y es el liberalismo y el nihilismo, eso es el personalismo. Bueno, eso es algún personalismo o una concepción del personalismo, pero vamos, Juan Pablo II es personalista y no es así. Equivocado filosóficamente. Equivocado. Juan Pablo II está equivocado. Sí. Ah, bueno, entonces ya es otra cosa. Me parece muy fuerte decir Te habrá eso. arrugado eso. Sí, Te bueno, habrá dejado un yo poco lo fría. Completamente fría. Sí. Lo siento. Es que- Reponte. ¿Sabes qué Reponte pasa? porque algo Lo tendrás siento, que lo siento. decirle. ¿Sabes qué pasa? Que es que creo que la doctrina tradicional de la Iglesia, que tiene cosas buenísimas, está fundamentada en la naturaleza, está fundamentada en Aristóteles. Sí, claro. Y el ser humano no solo es naturaleza, Naturaleza física. y naturaleza física y naturaleza psíquica, No, y emociones y estados La psicológicos. naturaleza integra todo eso, sí. Sí, Integra, el ser no humano integra. es persona. Sí, claro que es persona, sustancia individual de naturaleza racional. Eso es la Por persona. Dios, pero Pues, esa visión claro, de Boecio es extremadamente limitada. No, eso sí, eso Ese es el personalismo tradicional. Si llamamos personalismo a eso, yo estaría de Boecio jamás acuerdo. fue Si personalista. llamamos personalismo a otra cosa... Boecio Mira, jamás fue perdona, personalista. lo que Blanca, la persona, termina de tu lo que la exposición. persona, la razón humana, la persona es un concepto, una noción, que describe una realidad que se descubre gracias al cristianismo. Los griegos clásicos desconocen, o sea, por eso ponen una máscara del teatro, pero no formaba parte del lenguaje filosófico. Lo descubren los capadocios para hablar de Dios, porque Dios es trino, es persona, como se concibe la unidad y la trinidad, la unidad y la pluralidad siempre ha sido el gran problema filosófico. Bueno, lo que ellos descubren que la persona es relación. El modo de cómo te sitúas. He descubierto el otro día en una frase del Eclesiástico que dice Dios: yo lo he creado todo perfecto. He creado las criaturas dobles, una situada enfrente de la otra, una la afirmación de la otra. Me quedé, digo, pero qué impresionante es esto, porque esto es el ser varón y el ser mujer. Es una naturaleza doble y es más perfecta. El asunto del personalismo llevado a explicar lo que Freud puso en el centro de la antropología, que luego lo desbarató y por el psicoanálisis naturalista se estropeó el gran descubrimiento, que es poner la condición sexuada, no la sexualidad. Freud confunde la parte por el todo. La condición sexuada es lo más íntimo que tenemos dentro de nosotros y no es naturaleza, porque la naturaleza es la misma. ¿Qué hay distinto en el hombre y la mujer en la naturaleza? Tenemos todo igual. ¿Qué es lo diferente? ¿Cómo estamos relacionados el uno frente al otro? La persona es relación. Los capadocios descubrieron que persona es relación. Pero yo no tengo nada Y en contra además, de todo eso. muy bien, y subsistencia. Eso es mucho más que la naturaleza. El hombre es naturaleza y persona. Y entonces, la definición de Boecio, en la definición de Boecio se pierden las dos cosas: la subsistencia y la relación. Porque, simplemente es un individuo más de una especie. Y no. Dotado de razón. Es una especie dotada de razón. Sí. Dotada de Una razón. especie dotada Y de razón entonces no la significa que tenga que ser- diferencia cada se sujeto pone una en persona. la esencia. O sea, es decir, entonces la diferencia, fijaros, la noción de persona se ha perdido. La sociedad. Estábamos hablando más de Claro, instituciones que de estábamos personas. hablando- Estáis derivando claro, ¿sabes lo que pasa? hacia un tema ¿Sabes que lo no... que pasa? Pero las instituciones las forman Juan y las Manuel. sacan adelante las personas. Juan Manuel, dicho en concreto, que cada persona sea una posición subsistente, es decir, que es eterna, que es inmortal, Inmortal, que es una claro. posición relacional singularísima, con un universo de afectos y de realidades capaces de crear con otros y otra, abre a cada persona masculina y femenina una biografía singularísima en la historia de su amor concreto. Claro, desde ese punto de vista, plantearse que el amor es simplemente una reacción a una situación bioquímica o neuronal de carácter extrínseco mientras dura eso, pues claro, es decir que la persona humana es simplemente
un impulso bioquímico o neuronal durante un tiempo concreto. Pero claro, eso no responde a la experiencia que cada uno tiene de nosotros mismos, ni siquiera de sus miserias. Es una dimensión de nosotros como, vamos, como los ciclos. El problema humano tenemos que dejarlo aquí, tienes que plantearlo en algún momento es que nos amamos por bienes que tenemos. Pero los bienes que tenemos, unos son cíclicos, es decir, tienen su amanecer, tienen su mediodía y tienen su atardecer, como la belleza física. Pero cuando dos seres humanos se aman, tienen mucha zarza que amarse y no solamente la sometida a ciclo o a sometida a zarza que se consume y se calcina. Son mucho más. Cuando el amor entre ellos les une en esas dimensiones de sí, en donde hay más allá del ciclo y permanencia, es cuando el amor prospera. Cuando la reunión y unión supera mediante la abnegación, la percepción del dolor como un bien, porque es por el otro y en nombre del bien del otro, es cuando el amor puede permanecer y puede ser aquello que en su origen nos hace soñar, a saber, que está más allá del ciclo, que es una ventana a la eternidad, que tiene un punto divino que experimentamos cuando lo encontramos. Bien, pues con esa idea, con esa perspectiva abierta hacia ese punto divino, lo dejamos por hoy. Seguramente habrá ocasión para seguir hablando del amor y del matrimonio en sucesivos programas. Yo por hoy no me queda más que despedirme de nuestros invitados, darles las gracias por el amor que han dedicado a este programa, a nuestros espectadores, dar las gracias y despedirme también de María Cárcava.